El sol aún no había llegado al centro del cielo cuando más de 400 barcos de guerra se miraban frente a frente en el Mediterráneo. En un lado, el Imperio Otomano, la potencia más temida del mundo, invicta en el mar durante más de un siglo. En el otro, una alianza de reinos cristianos que hasta hacía pocas semanas se detestaban entre sí. La flota otomana tenía más barcos, más hombres, más experiencia, y aún así, al caer la tarde, el mar estaba teñido de rojo y el estandarte del sultán había caído. Pero la historia de Lepanto no es solo la historia de una batalla. Es la historia de un hombre de 24 años que se arrodilló a rezar antes de dar la orden de atacar. Es la historia de un escritor que perdió el uso de su mano izquierda ese día y que años después diría que fue la jornada más gloriosa de su vida. Y es la historia de cómo la valentía de unos pocos cambió el destino de todo un continente. Si la historia de España te apasiona tanto como a mí, dale like ahora antes de que sigamos. Lo que viene es de los momentos que ponen los pelos de punta. Imagina que llevas décadas viendo cómo tu vecino se va comiendo tu jardín, tu calle, tu barrio entero. Nadie hace nada. Los demás vecinos miran, discuten entre ellos, se pelean por tonterías. Un día alguien dice, basta, y convence a todos los vecinos rivales para plantarle cara juntos por primera vez. Eso fue la Liga Santa. Eso fue Lepanto. No fue solo una batalla naval. Fue el momento en que Europa dijo hasta aquí y eligió a un joven de 24 años para decirlo con cañones. Hoy vas a descubrir por qué el Imperio Otomano parecía literalmente imparable en el siglo XVI. ¿Quién era ese joven de 24 años que mandó la flota más grande de la historia moderna? ¿Cómo un cambio de viento en el momento exacto pudo haber decidido el resultado? ¿Y qué tiene que ver el autor del Quijote con todo esto, el mar que el sultán llamaba suyo? Durante el siglo XVI, el Mediterráneo oriental era, en la práctica, un lago otomano. Desde la caída de Constantinopla en 1453, el Imperio Otomano no había parado de crecer. Hungría caída, Rodas conquistada, Viena sitiada, las costas del norte de África bajo su control. Los piratas berberiscos, aliados del sultán, aterrorizaban las costas españolas, italianas y francesas, llegando incluso a saquear pueblos de Valencia y Cataluña y llevarse a sus habitantes como esclavos. Y en el mar, la armada otomana era considerada invencible. Desde el siglo XV no había sufrido ninguna gran derrota naval. El sultán Selim II lo sabía, y en 1570 decidió que era el momento de dar el golpe definitivo. Conquistar Chipre, la gran isla controlada por Venecia en el Mediterráneo oriental. Lo que ocurrió en Chipre sacudió a Europa entera. La caída de Famagusta. La ciudad de Famagusta, en Chipre, resistió durante meses el asedio otomano. Sus defensores, un puñado de soldados venecianos al mando del general Marcantonio Bragadín, lucharon hasta quemar sus últimas reservas de pólvora. Cuando finalmente se rindieron en agosto de 1571, los otomanos prometieron respetar sus vidas. No cumplieron su palabra. Bragadín fue torturado durante días. Le cortaron las orejas y la nariz. Fue paseado por la ciudad en un burro y finalmente fue desollado vivo mientras los soldados lo insultaban. La noticia llegó a Roma, a Madrid, a Venecia como una bofetada. El Papa Pío V ya llevaba meses intentando convencer a los reinos cristianos de unirse contra los turcos. La caída de Chipre y la muerte de Bragadín convirtieron sus ruegos en una urgencia que ya no se podía ignorar. La Liga Santa. El 25 de mayo de 1571 se firmó el acuerdo. España, los estados pontificios, Venecia, Génova, Toscana y los caballeros de Malta formaron la Liga Santa. Felipe II de España se comprometió a pagar la mitad de todos los gastos. Venecia aportó la mayor parte de los barcos.
Y el Papa Pío V aportó algo que en ese momento valía tanto como el oro: legitimidad moral. La flota se concentró en Mesina, Sicilia. Más de 200 galeras, 6 galeazas, enormes barcos de guerra artillados que serían la gran novedad táctica de la batalla, y alrededor de 30.000 soldados de infantería. Y al mando de todo esto, Felipe II nombró a su hermanastro, don Juan de Austria. 24 años, ninguna experiencia en batallas navales de esta escala, pero una voluntad de hierro y el don natural del mando. La flota de la Liga zarpó de Mesina el 17 de septiembre. Durante días navegaron hacia el este en busca de la armada otomana al mando del almirante Ali Bajá. El 6 de octubre, los vigías avistaron las velas turcas en el Golfo de Patras. Esa noche, en el Consejo de Guerra, algunos almirantes aconsejaron prudencia. Los turcos tenían más galeras. El factor sorpresa era incierto. Quizás era mejor esperar. Don Juan de Austria los miró y respondió: «Caballeros, no es hora de deliberar, sino de combatir». A la mañana siguiente, antes de dar la orden de avance, se arrodilló en la cubierta de su galera, la Real, y rezó. La armada otomana contaba con 260 galeras y miles de arqueros y genízaros. En números puros, la superioridad turca era clara, pero don Juan tenía dos ventajas que Ali Bajá no valoró suficientemente. La primera, las galeazas venecianas, enormes fortalezas flotantes con cañones en todos sus flancos. Las colocó adelantadas frente a cada división, como baterías de artillería que abrirían el combate antes de que las galeras enemigas pudieran acercarse. La segunda, los tercios españoles, la infantería más experimentada y temida del mundo, embarcada en galeras y lista para el abordaje. Hacia el mediodía, las dos flotas desplegaron en línea de batalla. Las galeazas venecianas abrieron fuego primero. El impacto fue devastador. Decenas de galeras turcas dañadas antes de que el combate cuerpo a cuerpo comenzara. El plan de Ali Bajá de envolver a los cristianos por los flancos empezó a desmoronarse. En el flanco izquierdo cristiano, el almirante veneciano Agostino Barbarigo lo dio todo. Cuando vio que sus galeras estaban siendo rodeadas, se quitó el casco para que sus hombres lo vieran mejor y gritarles órdenes. Una flecha turca le atravesó el ojo. Murió horas después, pero sus hombres mantuvieron la línea. En el centro, el corazón de la batalla se concentró en el choque entre dos galeras, la Real de don Juan de Austria y la Sultana de Ali Bajá. Las dos naves colisionaron de proa, los genízaros saltaron a la Real, los tercios españoles les hicieron frente a arcabuzazos y espada en mano, centímetro a centímetro. 3 veces los turcos intentaron tomar la cubierta de la Real. 3 veces fueron rechazados. A la cuarta, don Juan contraatacó. Sus soldados tomaron la Sultana. Ali Bajá murió en combate. Y cuando la cabeza del almirante turco fue alzada en una lanza sobre cubierta, algo se rompió en la armada otomana. Mientras todo esto ocurría en el centro de la batalla, en una galera llamada La Marquesa, en el flanco izquierdo, un soldado de 24 años combatía con fiebre. Llevaba días enfermo, incapaz de levantarse. Sus superiores le ordenaron que bajara al interior del barco, que descansara, que no combatiera. Él se negó. Subió a cubierta, tomó su arcabuz y entró en combate. Ese día recibió 2 disparos en el pecho y uno en la mano izquierda. La mano quedó inútil para siempre. Su nombre era Miguel de Cervantes Saavedra. Años después, ya famoso como escritor, cuando alguien le preguntó por esa mano, Cervantes sonrió y respondió que la había perdido en la batalla más gloriosa que habían visto los siglos. Nunca se arrepintió de haber subido a esa cubierta. El hombre que escribiría El Quijote, la novela más importante en lengua española, eligió ese día enfermo, con fiebre, que prefería arriesgarlo todo antes que perderse aquel momento.
Eso también fue Lepanto. Oye, cuéntame en los comentarios. ¿Sabías que Cervantes, el autor del Quijote, luchó en Lepanto y perdió la mano izquierda ese día? Me encantaría saber si te ha sorprendido tanto como a mí cuando lo descubrí. Hacia las 4 de la tarde del 7 de octubre de 1571, la batalla había terminado. Los números hablan solos. La flota otomana perdió más de 200 galeras, entre hundidas y capturadas. Entre 25.000 y 30.000 turcos murieron o fueron capturados. Y algo que muy poca gente sabe, ese día fueron liberados más de 10.000 remeros cristianos que llevaban años encadenados a los remos de las galeras turcas. La Liga Santa perdió unos 7.500 hombres, una cifra enorme, dolorosa, pero lo que obtuvo a cambio no tenía precio. Lepanto fue la primera gran derrota naval del Imperio Otomano en más de un siglo. Y lo que ese dato significaba en la Europa de 1571 era mucho más que una victoria militar. Era una prueba de que el invencible podía ser vencido. El impacto estratégico fue profundo. Los otomanos reconstruyeron su flota en menos de un año, su capacidad industrial era enorme, y siguieron siendo una potencia formidable. Pero jamás volvieron a proyectar el mismo dominio sobre el Mediterráneo occidental. El impulso de expansión hacia el corazón de Europa se frenó. Las costas españolas e italianas respiraron. La amenaza sobre Roma, sobre Nápoles, sobre toda la cuenca occidental del Mediterráneo retrocedió. Y algo más, quizás más difícil de medir, pero igual de real. Europa recuperó la confianza en sí misma. El propio Napoleón, siglos después, estudiaría Lepanto como ejemplo de mando decisivo bajo presión. Don Juan de Austria, con 24 años y la orden de atacar cuando todo aconsejaba prudencia, había demostrado que hay momentos en la historia donde la audacia vale más que los números. Cervantes lo resumió con una frase que lleva 450 años sin perder fuerza. La más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. La historia de España está llena de momentos como este. Batallas que parecían imposibles, hombres y mujeres que eligieron el coraje cuando todo les decía que huyeran, decisiones que cambiaron el destino de millones de personas. Y muchas de esas historias todavía están esperando ser contadas. Si quieres ser de los primeros en descubrirlas cada semana, suscríbete al canal y activa la campana. Cada vídeo es una ventana a los momentos que hicieron de España lo que es hoy. Nos vemos en el próximo.